¿Qué es la procrastinación? ¿Acaso se puede vencer la procrastinación? Quédate en este episodio de Alavis Conversa y te daré 5 consejos para vencer la procrastinación. Bienvenidos a Alavis Conversa en esta segunda temporada. Bienvenidos a Alavis Conversa, el podcast del Güero de las Nieves con el Güero de las Nieves y eventualmente con uno que otro invitado, donde nos daremos cuenta que el mundo está de cabeza, el Güero de las Nieves está de cabeza y eventualmente también los invitados están de cabeza. Esto es Alavis Conversa, el podcast. ¡Ya, güero! ¡Deja de estarle haciendo la mamá! Pues sí, mis queridos güeros, bienvenidos a este episodio número 1 de la segunda temporada de este podcast llamado Alavis Conversa, llevado por su amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves. Un podcast que definitivamente estuvo mucho tiempo detenido y en gran medida por la procrastinación. Y justamente para hablar de este tema, pues yo me considero como que pues una autoridad, digámoslo de esta manera, mis queridos güeros, porque justamente para hacer este episodio tuve que haber vencido la procrastinación, tuve que haber estudiado qué cosa es la procrastinación y lo más importante, haber identificado cuáles son los factores que me han llevado a la procrastinación o que me han llegado a procrastinar y después de eso pues poder decir de una manera pues muy sincera y muy veraz, además muy puntual, cuáles han sido esos puntos que me han ayudado a mí a combatir este mal, vamos a ponerle así como mal, este mal hábito, sí, de qué es la procrastinación. Definitivamente alguna vez yo lo comenté y lo puse ahí, lo tuiteé en mis redes sociales, donde me pueden seguir, por cierto, @Güero de las Nieves en Twitter. Y yo decía que en ese tweet que escribí, recuerdo haber puesto que soy un procrastinador precoz, es decir, que muy rápido mando toda la fregada, todo lo mando a la procrastinación. Y pues, heme aquí, yo creo que justamente, mis queridos güeros, este episodio, más bien, este podcast es el epítome de la procrastinación, o más bien si no es el epítome de la procrastinación, más bien yo creo que es un monumento a la procrastinación y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, que es un monumento a estos pasos que se requieren para poder dejar de procrastinar. Vamos a hacer un poco de memoria, mis queridos güeros, permítanme hacer memoria total. Pues para que sepan, para que sepamos el contexto general de toda esta situación, ¿no? El último episodio, que me parece fue el episodio número 12 de la primera temporada de Alavis Conversa, se grabó y salió por ahí del día 2 de noviembre, me parece, que justamente estábamos hablando del Día de Muertos, una cosa una fiesta muy importante, o al menos una celebración muy importante aquí en México. Y justamente después entré como que en el estado de decir, bueno, voy a meterme a unas pequeñas vacaciones para poder pensar con claridad qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y esas vacaciones se fueron alargando, mis queridos güeros, desde el día, pongámosle 2 de noviembre hasta la fecha, que es el día 7 de julio del año 2022, que es el momento en el que estamos grabando este episodio, mis queridos güeros. Y una de las razones, bueno, ha habido muchas razones, ¿no? Debo de reconocer que no solamente es por el hecho de decir lo hago después, sino más bien fueron dando una serie de eventos desafortunados que fueron amalgamando estas características o estas condiciones para que llegáramos hasta estos 7, después de casi 9 meses, ¿no? Después de casi 9 meses, llegamos a un nuevo episodio de Alavis Conversa. Y justamente cuando me planteaba qué cosa voy a platicar con ustedes en este podcast, qué voy a decirles, de qué manera puedo llegar a sus vidas, mis queridos güeros, pues nada más que más importante me lo planteaba y decía, pues nada más importante que contarles lo que me ha estado sucediendo, qué es lo que me ha estado pasando y de qué manera podemos evitar esto, ¿no? Justamente yo creo que este es uno de los males más grandes que ha sucedido en los últimos tiempos, esto de la procrastinación. Y esto se debe a la forma en la que vivimos nuestras vidas, la manera en la cual debemos de llevar una vida viviéndola de una manera vertiginosa, muy rápida, donde tenemos que ir, hacer, desplazarnos, movernos y estar en constante movimiento que no nos permite en algún momento sentarnos y darnos el tiempo para pensar lo que vamos a hacer, el siguiente paso. Y esta es una de las condiciones, creo yo,
que fue lo que realmente generó que este episodio, la temporada número 2 de Alavis Conversa, se fuera retrasando. Y permítanme explicarles el porqué. En el momento en el que yo estoy pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, en qué tono lo voy a decir, si emplear o no palabrotas, si emplear o no una música de fondo, pues evidentemente iba pasando tiempo. Pasó un mes, llegamos al mes de diciembre, yo no celebro las fiestas navideñas, entonces pues bueno, para mí era un día más, pero que yo ya seguía en vacaciones. Y justo después, cuando dije, ahora sí me voy a poner a trabajar, manos a la obra, voy a sentarme frente al micrófono y a ver qué me sale de lo que tengo que decir, a ver qué torrente escurre por mis labios, un torrente de palabras, pues resulta que me enfermo de justamente no nada más yo, sino también toda mi familia se enferma de COVID. Y empezamos a transitar por este calvario que es pues la enfermedad de este siglo, mis queridos güeros. Y pues esto me lleva a detenerme un poco más, ¿no? Realmente me cuesta trabajo respirar, me cuesta un poco de trabajo respirar, me cuesta un poco de trabajo hablar. Y digo, bueno, no pasa nada, ya postergué el episodio, el inicio de la segunda temporada, el próximo episodio. Pues bueno, lo voy a postergar. Y de ahí aproveché en este impasse, esta posibilidad de mantenerme detenido sin hacer gran cosa como para poder pensar. Y aquí se empiezan a gestar una serie de dudas, ¿no? ¿Con qué calidad lo voy a hacer? No tengo todo lo que yo quisiera tener a la mano, ¿no? Yo quisiera tener una mejor cámara, un mejor micrófono, una mejor iluminación, un mejor lugar donde no se oigan, los animales que andan por aquí dando vueltas, los perros, los vecinos, cuando pasa la motocicleta. Y dije, bueno, a lo mejor voy a poder hacerlo de otra manera, y esto me va llevando a nuevamente a postergar. Voy postergando el inicio de la segunda temporada y llega el momento donde me enrolo en otras actividades y voy dejando atrás el episodio número 1 de la segunda temporada. Y llega el momento donde digo, espérame tantito, a ver qué está pasando aquí, ¿por qué me dedico a la procrastinación? Déjenme decirles, mis queridos güeros, que cuando el término de procrastinación, pues sí me llamó la atención, sí me hizo ruido un poquito este término, porque realmente es un término que se ha venido usando muy frecuentemente en los últimos tiempos, ¿no? Es como que en mi niñez o quizá en mi adolescencia se usará a menudo este término. No quiere decir que es un término recién acuñado. Sin embargo, pues era en mis tiempos, como dirían los abuelos, en mis tiempos le decíamos de otra manera la procrastinación. Y pues me di a la tarea de saber qué cosa estaba la procrastinación. Alguien me dijo, es momento de que pares la procrastinación, mi querido güero, es momento de que dejes de procrastinar y te dediques a hacer, pues, tu podcast, ¿no? Hay gente que sí te está escuchando, hay gente que pudiera escuchar, pero lo más importante, cuando me di cuenta qué cosa es esto de la procrastinación, dije, no, hay evidentemente gente del otro lado, mi querido güero escucha, que le puede ayudar lo que a mí me ayudó para vencer la procrastinación. Para empezar, pues les decía, este término no era como que muy frecuentemente o no estaba muy pegado a mi vocabulario, así es que me fui a la Real Academia de la Lengua Española para verificar qué cosa quiere decir la procrastinación, y la verdad es que me quedé nada más en la Wikipedia, no llegué hasta al diccionario de la Real Academia. Y es que me pareció bastante interesante la etimología latina de la palabra procrastinare, donde pro quiere decir adelante y crastinus significa mañana. Por lo tanto, el hecho de procrastinar es el hecho de postergar o posponer una acción. Desgraciadamente, esta acción de postergación o posposición es un hábito, se convierte en un hábito, ¿no? El hecho de estar haciendo tan continuamente esas acciones, termina justamente en generar un hábito. Lo curioso del asunto es que en mi época la gente que se dedicaba a hacer eso, a la procrastinación, porque esto no es nada nuevo. De hecho, déjenme decirles que aparte de ser un procrastinador precoz, soy un procrastinador histórico, es decir, tengo mucho tiempo haciendo esto de la procrastinación. Pues nos decían, ¿no? A mí me decían, no, pues lo que sucede es que eres un flojo, eres un perezoso, no tienes control de tu tiempo, tienes miedo al fracaso, en fin. Y justamente yo me quedé con esa idea, ¿no? Pero la pereza no es la procrastinación, déjenme decirles.
La pereza es no hacer nada, no dedicarse a decir, bueno, ¿sabes qué? Por la ley del mínimo, o sea, no hago nada, por la ley del mínimo esfuerzo no voy a hacer absolutamente nada. Mientras que la procrastinación es un mal hábito, es un trastorno volitivo, es decir, es un trastorno que voluntariamente uno acepta. De manera voluntaria yo voy a posponer, voy a postergar, voy a dejar después, voy a dejar para después una acción que debo de realizar pues, probablemente de manera inmediata. Uno de los términos más pegados a los otros, los procrastinadores, es justamente este dicho que empleamos muy a menudo y que dice, no hagas mañana lo que puedas hacer pasado. Entonces, pues evidentemente esto te da la pauta, ¿no? ¿Para qué voy a hacer mañana? ¿Para qué me voy a desgastar mañana? Haciendo lo que evidentemente, mis queridos güeros, voy a poder hacer el día de pasado mañana. Y entonces nos dedicamos a hacer otras cosas que no son tan importantes, pero que también consumen nuestro tiempo. Y eso es yo creo que esa es la principal diferencia entre lo que es la procrastinación o lo que es procrastinar y lo que es la pereza, la holgazanería. La holgazanería es no hacer nada, la pereza es no hacer nada, mientras que la procrastinación es probablemente una falta de autocontrol. Pero muchas veces, mis queridos güeros, esta falta de autocontrol, que podemos llamarle así, no es otra cosa sino una falta de la conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer. Déjenme decirles, bueno, a lo mejor ustedes dirían, no, pues es que por pereza no sacaste el episodio que le correspondía, ¿no? a la segunda temporada. Y no, realmente no es por pereza, ¿no? Sino en mi mente yo tenía la idea de que tenía cosas más importantes que hacer. Y justamente eso me lleva al segundo punto de lo que es la procrastinación, ¿no? Algunas personas confunden a la procrastinación con una falta de autocontrol, es decir, no te puedes autocontrolar y decir, sí, me voy a sentar hoy justamente en la silla frente al micrófono a decir mis estupideces para hacer el primer episodio de la segunda temporada. Y no es que me faltara esas ganas de hacerlo, ¿no? Yo disfruto mucho estar haciendo esto de sentarme con una taza de café y platicarles lo que está pasando en mi vida, lo que pienso, porque a final de cuentas, pues es un diálogo que entablamos, un diálogo en el cual, evidentemente, yo no los veo a ustedes, mis queridos güeros, pero sé que puedo expresarme y que hay alguien del otro lado que me está escuchando. Cuando veo las métricas de cuántas personas vieron el video, de cuántas personas escucharon el podcast en las plataformas de podcast, de solo audio, pues me doy cuenta que hay gente que dice, bueno, voy a dedicarle un poquito de tiempo a escuchar lo que dice este tipo, a ver qué tiene que decir. Y en algún momento, pues yo creo que algo les pude haber comunicado, que es lo que les permite quedarse, o al menos dedicarle 5 segunditos de su tiempo para saber qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Ya probablemente terminen diciendo, pues este tipo no tiene nada que decirme, o realmente no estoy nada de acuerdo con lo que dice este tipo, o a lo mejor dicen, oye, pues creo que piensa el fulanito el güero de las nieves, piensa igual que yo. Y esta cuestión de decir, pues sí, es que realmente lo disfruto, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Es una falta de autocontrol? No. Fíjense que no es una falta de control. En cierta medida sí lo es, pero no es porque no es de una manera como voluntaria, ¿no? A pesar de que dije hace rato que la procrastinación es un mal hábito de la voluntad, un mal hábito que es voluntario, la falta de autocontrol que algunas personas piensan que es la procrastinación, se debe justamente que hay otros, pues no sé, yo creo que hay otros elementos que no estamos contemplando cuando señalamos a un procrastinador precoz como yo, mis queridos güeros. También otros dicen, no, pues es que miedo al fracaso, es de tú haz lo que debas decir, es que eres muy perfeccionista. Y tampoco ese es el caso, al menos no es mi caso, mis queridos güeros, porque, pues bueno, ustedes han visto y yo lo he notado en algún momento cuando escucho lo que ya grabé, escucho lo que ya subí a la plataforma. Y digo, bueno, me hace falta cambiar esto, me hace falta, no sé, aprender a hablar frente al micrófono, aprender a respirar, aprender a hilar mejor mis ideas, mis queridos güeros, porque pues a pesar de que de repente tengo como un esquema muy general, porque realmente no escribo como tal un guión de lo que tengo que decirles, porque pues a final de cuentas me parece que eso es importante, ¿no? Que tenga yo la posibilidad de decir de una manera muy libre qué es lo que pienso. Me queda como la espinita de que digo, definitivamente hay cosas que pueda mejorar.
Pero tampoco es miedo al fracaso, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que ya hayamos lanzado una primera temporada, que así sean 12 episodios, pues eso implica que el miedo al fracaso no está ahí. Hay otra cosa que también... Y yo les invito a que ustedes vayan haciendo como un poco de traspolación, es decir, vayan escuchando estos elementos que les voy diciendo, algunos aspectos de su vida. Si usted de repente dice, sí, cierto, yo soy un procrastinador precoz también como el güero, pues bueno, estos son algunos de los puntos o de algunos de las características o algunas de los, déjame decirle, yo creo que no ni puntos ni características, sino de los adjetivos calificativos que la gente nos dice o nos pone como etiquetas a los procrastinadores, pensando en que realmente es eso lo que está sucediendo con la procrastinación, pero no lo es, no hay miedo al fracaso, bueno, no es mi caso, tampoco hay malos hábitos desarrollados, que no tienes buenos hábitos, no, al contrario, justamente a raíz del confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, tuve unos mejores hábitos, curiosamente, mis queridos güeros, a lo mejor a lo mejor no alimentarios, pero sí tuve unos mejores hábitos, dejé de fumar, déjenme decirles, por ejemplo. Dejé de ver televisión también, me dediqué mejor a leer libros. Y eso también es un hábito. Dejar un vicio es decir, es dejar un mal hábito. Entonces, creo yo no tener malos hábitos desarrollados. O sea, sí los tengo, en alguna medida tengo algunos malos hábitos desarrollados, pero también creo que tengo la autoridad moral para decirles, justamente este episodio no se retrasó por un mal hábito desarrollado. Al contrario, tuve mucho tiempo para pensar, y a lo mejor yo creo que ahí viene el problema, yo creo que ahí está el problema. Y todos dicen que es por perfeccionismo, y yo creo que aquí sí, déjenme decirles que algunas personas dicen, no, tú no eres tú no eres más productivo porque eres perfeccionista, quieres que todo salga perfecto, y por eso mejor no lo haces, y todo se queda aquí pensando, divagando en la mente en la nube que tienes arriba en tu mente. Y esto es por tu falta de pues no sé, de conformismo, sino porque es muy perfeccionista. Y justamente, mis queridos güeyes, a lo mejor en este caso, algunos pensarían que sí, que ese es como ya la procrastinación, la máxima expresión de la procrastinación. Pero no, yo creo que nosotros cuando emprendemos o iniciamos cualquier proyecto lo hacemos pensando que lo vamos a hacer lo mejor posible. Sabemos evidentemente que somos perfectibles, es decir, que podemos hacerlo lo mejor posible y que vamos a poder mejorar continuamente, pero también creo, mis queridos güeros, que no es, no es un sinónimo de procrastinación ser perfeccionista, ni tampoco el perfeccionista es procrastinador, déjenme decirles. Es decir, podrá haber gente que es muy perfeccionista, pero no por eso es procrastinador. Yo conocí a un gran pintor que, bueno, un abrazo y un saludo fraternal hasta donde esté. Ya falleció, el pintor orizabeño de nombre Rodolfo Cruz Toledano. Él era un hombre perfeccionista. Todo lo que hacía, que buscaba que fuera perfecto, que no tuviera el más mínimo de las imperfecciones o el más mínimo de los detalles negativos. Pero él no era procrastinador, al contrario, él trabajaba constantemente. Yo creo que era un trabajador incansable, nunca podíamos decir que era un procrastinador. Sin embargo, tal vez era perfeccionista. Ya vemos algunos procrastinadores, como es el caso de su servidor, de que les habla, perfeccionista, ¿no? Simplemente es procrastinador. Y no habría que confundirlos, ¿no? También dicen que nosotros los procrastinadores no tenemos la sensación de que el trabajo es urgente, es decir, nosotros decimos, esto no urge. Y tampoco es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a decir por qué. Porque nosotros los procrastinadores buscamos cumplir con unas responsabilidades ocupándonos en cosas más simples o cosas que son placenteras. Y aquí viene el meollo del asunto. Déjenme decirles, es decir, sabemos que tenemos que hacer algunas cosas. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y déjenme hablarles en sentido de lo que veníamos platicando del el primer episodio de la temporada número 2 que es justamente, porque no había salido. Y yo ya tenía muchas veces el micrófono prendido, la cámara prendida, todo en sintonía para que pudiéramos empezar, pero por alguna u otra razón, esto me conflictuaba, ¿no? Me conflictuaba de una manera para decir, mano, ya empezaron a dar a los perros del vecino. O no inventes, el estanque que junto ya empezó a haber un problema ahí con
los animales de la fauna, ¿no? Perdón, los animales de la fauna, vean qué pleonasmo. Con la fauna propia de este lugar, no puede ser. O ya pasó el del pan, ya pasó la camioneta, ya pasó una motocicleta con el escape abierto. Y eso justamente me causaba mucho conflicto, incluso podría decirlo que ansiedad. Y entonces me dedicaba a hacer cosas que fueran más placenteras. Entonces, en lo que se termine el ruido, pues voy a terminar, bueno, no sé, voy a ver una serie en Netflix, ¿no? O voy a ver, no sé, ¿qué dicen las redes sociales? Sirve, y entonces pensaba yo, en mi mente venía este pensamiento, sirve que lo que no hago, que sería grabar, pues me documento y veo qué está sucediendo en el mundo, y de esta manera tengo ya más temas para cuál tratar con los queridos güeros que me oyen en este podcast, en unos episodios posteriores. Y esto me llevó a postergar, a procrastinar por más de 9 meses. Entonces, eso que nos dicen a nosotros y que dicen, no, pues tú eres un flojo y porque no tienes la sensación de que el trabajo es urgente. Pues yo creo que no, o sea, realmente no es. Yo tenía la plena conciencia de que de que el trabajo era urgente, pero en realidad me buscaba la manera de hacer cosas que fueran más placenteras, quizá más simples y que no significaran un esfuerzo mental o emocional tan grande. Y eso sí, porque tendría que justamente enfrentar de una manera muy violenta quizá, o si no violenta, pero sí muy puntual a estas sensaciones, no, estas emociones no tan placenteras que estaban en mi contra, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad. Y eso es lo que yo he identificado en mi caso, que me conflictúa, cosa que me genera el que yo sea un procrastinador. No hago lo que es importante, o no hago lo que debo de hacer propiamente dicho, porque me dedico a cosas que sean más placenteras, que no confronten a mis emociones de manera negativa y que además de alguna manera no requieran de mi esfuerzo, ¿no? Cosas más. Déjenme platicarles los que alguna vez me escucharon ahí en el podcast que tenía con Asael el Lobo en La Hora del Güero. Pues déjenme decirles que ya lo había platicado por una razón completamente diferente, pero ya les había platicado que en mi juventud nada más he tenido una, en mis años mozos, yo estudié arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Y una de las experiencias que puedo decirles que me generaba mucho conflicto, que me conflictuaban mucho, que me generaban también mucho estrés, me generaban pues una emoción ahí, una carga emotiva muy negativa, era justamente el hecho de que llegaba el maestro, el arquitecto o la persona que nos diera clases, llegaba a inicio del semestre o a inicio de la unidad y nos decía, pues hoy este semestre vamos a hablar de hospital. El semestre dura estos 6 meses, me van a ir entregando de la siguiente manera sus tareas y yo los voy a ir evaluando. Y ya había lo que nosotros ya denominábamos, o se denominaba en ese entonces como fechas de entrega. Es decir, en una fecha específica teníamos que entregar una parte del proyecto que era muy específica. Y obviamente a lo largo de todo ese tiempo teníamos la posibilidad de tener lo que se le llaman revisiones, es decir, iba yo con lo que llevaba de avanzado de mi proyecto, el arquitecto lo veía, me hacía las correcciones, tenía yo que hacer, eso es en el caso hipotético de que fuera lo más deseable, ¿no? Es decir, llevo cada cierto tiempo, si se pudiera del diario, o cada clase llevaba mi material para que me lo revisaran. Justo después hacía las correcciones necesarias y cuando se dieran ahora sí la entrega, pues ya tendría yo acceso a una mejor calificación. Obviamente también había como sabían los maestros que los alumnos, al menos, no sé, en otras partes del país, en otras partes del mundo, pero al menos en este país papalotero llamado México, la mayoría de los alumnos somos procrastinadores, yo creo que por naturaleza, o no sé si sea solamente como algo intrínseco del mexicano ser procrastinador. Pues nos ponían unas fechas intermedias antes de la evaluación final o de la entrega final, nos ponían unas fechas para poder tener pues calificaciones parciales y que no lleváramos una calificación tan negativa. Y justamente, mis queridos güeros, en una de estas entregas, cuando justamente me tocó ver
no era hospital, sino era el proyecto, era diseñar un recinto religioso. Recuerdo que pues tenía yo como a cierto plazo, cada entregas parciales a cierto plazo. Y me acuerdo muy bien que era así como la primera parte que a mí me conflictó mucho. Y eso sí tengo que decirlo, y creo que no lo saben ni mis padres. Y es la primera vez que lo voy a expresar. Fue que como tenía que ir a un recinto religioso para ver cómo funcionaba, cómo estaba y todo ese rollo, a mí me conflictuaba mucho porque tenía yo que ir y pedir permiso, porque evidentemente no solamente el hecho de ir a hacer la investigación de cómo funciona un recinto religioso, no solamente es de la nave, es decir, del espacio donde se lleva no sé, el ritual, el rito, sino hay cosas que están atrás que no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias católicas sabemos perfectamente bien que hay la nave donde están los feligreses haciendo todo su ritual, donde hay un altar, donde está el oficiante haciendo lo que tiene que hacer como oficiante, pero atrás hay toda una parafernalia que se tiene que se tiene que estudiar también, ¿no? Cómo se accede, cómo se circula por esos lugares, como es el sagrario, como es la sacristía, como son las oficinas, en fin, todo ese rollo. Entonces a mí me conflictuaba mucho tener que presentarme con un líder religioso en el cual evidentemente, mis queridos güeros, yo no tenía ninguna, pues, no sé qué decirlo, ¿no? De esta manera violenta, pero cierta, ¿no? No le tenía ningún respeto no como persona, sino como investidura religiosa. Y pues tenía yo que ir a pedirle permiso para ir a visitar su recinto religioso, saber de su trabajo, algo que evidentemente a mí nunca me ha importado, no me ha importado en lo más mínimo. Y eso me conflictó, no se me generaba, no saben ustedes, una sensación de pues desasosiego, una situación ahí que decía yo, no, de conflicto moral. Entonces recuerdo que el día que me tocaba entregar parcialmente mi investigación era un día martes. Entonces dije, era martes, pongamos que era el martes 20, ¿no? Entonces dije, pues no, pues la neta, yo no tengo muchas ganas de andar haciendo investigaciones, entonces voy a ir a buscar, a ver cómo le hago ahí en el domingo justo anterior, antes del martes 20, ¿no? Que sería que el domingo 19. Y, perdón, el domingo 18, ¿no? El domingo 18, el lunes 19, ajá, sí, martes 20. Entonces dije, el domingo 18 voy a hacerlo. Y entonces mientras me dediqué a pachangueármela, llevar para arriba y para abajo. Y justamente cuando ya era el domingo voy y me presento. Y pues obviamente en mi cabeza toda loca dije, pues sí, está bien chido que me vayan a ir unos 2 días antes. Total, voy a hacer una investigación muy así, muy por encimita. Pero nunca de los nunca me puse a pensar que había cosas subyacentes, ¿no? Por ejemplo, ese día iba a estar ocupado el recinto religioso, el oficiante evidentemente iba a tener mucho trabajo, los ayudantes del oficiante también iban a tener mucho trabajo, no me iban a poder ayudar, no me iban a poder dar como la posibilidad, porque evidentemente al ser un día donde se ocupa el recinto religioso para hacer pues los rituales conducentes por ese día, pues no me iban a atender, ¿no? No me iban a dar chance de verificar si había cocinas, cómo eran los baños, para qué servían, en fin. Lo único que podía hacer es, pues, ver cómo funcionaba con gente, ¿no? Cómo funcionaba a nivel de un feligrés cualquiera. Y digo, a menos que hubiera sido un recinto religioso donde no se ocupara los domingos, que no era el caso, porque era una iglesia protestante. Pues no iban a poder atenderme, ¿no? A lo mejor si hubiera sido una sinagoga o un templo de los del séptimo día que no hacen, o cualquier otra religión o denominación o lo que fuera, que no hacen sus servicios en domingo, pues a lo mejor sí me pudieron haber atendido justamente el domingo. Pero pues evidentemente no fue el caso, ¿no? Y el desasosiego, el hecho de que me generaba, el hecho de enfrentarme a algo que yo no quería hacer, pues evidentemente me generó una carga emocional, me generó un estrés, me generó ahí una situación de conflicto que me llevó a postergar hasta el máximo, a procrastinar hasta el máximo la entrega. Y pues bueno, sobra decir que fue un desastre. Mi investigación fue pues horrible,
Afortunadamente entregué una parte ahí de la investigación y traté de disculparme lo mejor que pude. Afortunadamente, justamente, déjenme decirles que eso me pareció bastante interesante. Afortunadamente, el arquitecto que me daba clases era un arquitecto miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que me dio la oportunidad de hacer la investigación en su templo después en otro día, y como que me fue guiando. Yo le dije, pues la neta, a mí me genera ansiedad incluso hablar de este tema, porque la neta no tengo pues cercanía con la religión. Es más, déjenme decirles que ya en esas épocas yo no quería saber nada de ninguna religión. Y mucho menos de religión, de cultos, y mucho menos de algún pues de algún líder religioso, ¿no? Entonces él como que se tomó muy a pecho esto y me dijo, bueno, está bien, mi querido Güero de las Nieves, te voy a llevar de la mano, casi, vamos a ir, te voy explicando cómo funciona, y me dio la oportunidad, pero justamente el problema es que la procrastinación, todo lo que yo ya había hecho de ir postergando mis entregas, de ir postergando mi trabajo, pues me generó al final una serie de trabajo, más bien una carga de trabajo brutal con la cual ya no pude, y pues bueno, recuerdo que esa vez me llevé la materia a examen extraordinario, justamente por esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que entender, si nosotros tenemos un amigo que es procrastinador, o yo soy un procrastinador precoz, como lo he dicho, no es porque sea un flojonazo, no es porque tenga falta de autocontrol, porque sea perezoso, porque tenga miedo al fracaso, porque tenga malos hábitos desarrollados, porque sea perfeccionista, porque no tenga la sensación de que el trabajo es urgente, porque tenga un diálogo interno negativo, la confusión con respecto a lo requerido, porque me encanta hacer varias tareas a la vez, o porque tenga miedo a los proyectos complejos y abrumadores, no. Sino justamente porque tenemos la necesidad, y nuestro cerebro nos juega una mala pasada, porque tenemos la necesidad de ocuparnos, y eso es lo curioso. O sea, vamos, no procrastinamos haciendo nada, sino procrastinamos haciendo algo. Eso es lo interesante. Hacemos cosas que no tienen importancia al final en el proyecto que tenemos que realizar, pero no son cosas más simples y son además muy placenteras, y eso no nos genera un esfuerzo mental y tampoco emocional. Pero aquí viene lo más importante del asunto, mis queridos güeros. Ya que identifiqué que soy un procrastinador precoz, ya que justamente antes de empezar cualquier cosa decimos, bueno, no hagas mañana lo que puedes hacer pasado, y eso nos ha llevado a algunos problemas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución tenemos nosotros, los procrastinadores, para poder, no sé, quitarnos ese mal hábito? ¿Cómo podemos quitar ese mal hábito? ¿Cómo podemos deshacernos de ese mal hábito? No sé si sea una cuestión de disciplina, mis queridos güeros, que yo creo que no lo es. No sé si, por ejemplo, la gente en Japón, que es la gente como que tiene la característica, al menos, si no la característica, al menos sí tiene el título bien ganado a nivel mundial de ser las personas más disciplinadas en el mundo. No sé si haya procrastinadores en Japón, pero al menos en México, eso sí, déjenme decirles, y no sé si yo creería, por las condiciones más o menos iguales históricas en el resto de Latinoamérica, pero yo sí creería que la procrastinación es muy común menos en América Latina. No sé, desconozco en otras partes del mundo, pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros contra la procrastinación? ¿Cómo podemos dejar de procrastinar? Lo cual se me parece bastante interesante, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de hacer las cosas a largo plazo? Ya me confundí yo mismo con esta sarta de dejar de hacer cosas. Pero bueno, ¿cómo dejamos de ser procrastinadores? ¿Cómo dejamos de dejar de lado? ¿Cómo dejamos de postergar lo que debemos de hacer? Y hay varias soluciones, muchas soluciones. Es más, hay toda una serie de cursos que se venden en la internet. Hay un montón de documentos, hay un montón de libros que algunos los leí y otros no. Pero que yo pude estar de acuerdo e identificar, ¿no? De los libros que he leído o de los manualitos que he leído, decir, bueno, esto sí me sirvió, esto no me sirvió, esto sí me sirvió y esto no me sirvió. Y lo que a mí me sirvió, mis queridos güeros, es qué hacer entonces para solucionar este problema de la procrastinación. ¿Cómo podemos dedicarnos a hacer lo que realmente nos importa o lo que realmente nos interese? Perdón, déjeme plantearlo de otra manera. ¿Cómo podemos dejar de hacer lo que nos importa? Porque si realmente no es que no nos importe lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer, es decir, sí nos importa tanto, nos importa lo que postergamos como lo que estamos haciendo, porque a final de cuentas
estamos haciendo algo, no estamos yéndonos a acostar sin hacer nada, sino estamos procrastinando pero haciendo algo más. Entonces, ¿cómo podemos dejar de procrastinar? ¿Cómo podemos dejar de lado esas actividades pequeñas que nos dan satisfacción, que nos generan un bienestar ahí más o menos emocional? Y hacer lo que realmente tenemos que hacer como parte de lo importante, ¿no? Para dejar de procrastinar, básicamente. Primero, yo creo que el primer paso que debemos de hacer, la primera parte, lo más importante que yo pude identificar, es dar el primer paso por muy pequeño que sea. Es decir, a veces nosotros lo único que necesitamos es vencer la inercia. Ya traigo la inercia, y este es el caso del día de hoy, mis queridos güeros. Ya traía la inercia después de 9 meses. Ustedes no saben lo que es romper la inercia de 9 meses, pero déjenme decirles que sí, es bastante fuerte, ¿no? Es más, si ustedes revisaran mis apuntes que tengo sobre los temas que quiero platicar en los próximos episodios de este podcast A la Vis Conversa, se darán cuenta que tengo muchísimos episodios. Realmente tengo muchos temas con los cuales yo digo, está chido que quiero platicar esto con los güeros que me escuchan. Pero lo que me hacía falta era dar este pequeño primer paso. Entonces, pues por ahí encontré una posibilidad de cómo hacerlo. Y a mí me funcionó bastante bien dar este pequeño primer paso, pero planteándonos hacer trabajos mínimos, ¿no? Si le tenemos miedo a la tarea más grande, pues bueno, solamente vamos a trabajar 5 minutitos. 5 minutitos y lo dejamos de lado. Es decir, voy a grabar me voy a dedicar a pintar una casa, entonces le doy 5 minutitos, voy por allá, reviso cómo está, pues sí se ve chido, no, hay que cambiarle, pero si le voy a cambiar, lo voy a cambiar sobre la marcha, ya no me voy a dedicar a pensar y meditar otros 9 meses para poder tomar o retomar la tarea de pintar una casa, sino trabajo 5 minutos, descanso, veo, evalúo y vuelvo a darle otro por otros 5 minutos. Y justamente es muy interesante, mis queridos güeros, que cuando dejamos o cuando hacemos esto, es decir, cuando dejamos de postergar y damos un pequeño paso, por mínimo que sea, desaparece la resistencia, la resistencia natural. Es decir, pues bueno, últimas, ya empecé, pues órale, vamos a seguirle para adelante y le seguimos. Y justamente cuando empezamos a desvanecer el miedo, dejamos de lado esa inercia que nos mantiene inactivos y pues continuamos hasta terminar el trabajo. Al dar el primer paso, vencemos esa resistencia natural y entonces empezamos a ver que sí es posible. Pues tenía yo que pintar una barra de 20 metros, pero me doy cuenta que sí voy a terminar. Tarde, pero voy a terminar. Mañana, pero sí lo voy a terminar. En un mes, pero sí lo voy a terminar, ¿no? Y entonces pasamos de una etapa meramente contemplativa a una parte activa, ¿no? Nuestra mente deja de ser contemplativa, deja de ser una mente que está pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer con rodillo, lo voy a hacer con un fin. Y me doy el primer paso y ahora sí me pongo a hacerlo. Y eso es lo que a mí me sirvió bastante, mis queridos güeros. El primer paso, dar el primer paso, por pequeño que sea, hacer un trabajito de 5 minutos. Más adelante les voy a platicar la técnica del pomodoro, que también es muy importante para que podamos pues fijarnos algunas metas y pues hacerlo. Y ya, vámonos, para adelante y van a ver cómo dejamos de procrastinar. Otra de las cosas que también me ayudó mucho, y sería el punto número 2, es hacer solamente una cosa a la vez. Soy muy dado, mis queridos güeros, a tener la mente ocupada en muchas cosas. Soy muy dado, mis queridos güeros, a tener, si tengo, no sé, abierta la computadora, desgraciadamente no les puedo mostrar, pero sí tengo al menos dos monitores, entonces soy muy dado a tener cosas diferentes en los monitores. Si mi mente tiene por ahorita que pensar en la procrastinación, bueno, tengo aquí en este monitor cosas que tienen que ver con la procrastinación, pero aquí también tengo cosas que tengo pensadas hacer para otra parte de mi trabajo. Entonces, desgraciadamente, eso me permite que tenga yo una distracción.
Entonces, lo que debemos de hacer es evitar las distracciones. Ya dimos el primer paso, ya estábamos haciendo nuestro trabajo, ya estamos venciendo esa resistencia natural, esa inercia, y entonces ahora, ya que estamos pasando de una situación meramente contemplativa a una cuestión activa, pues ahora vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a dejar de distraernos. A veces nosotros pensamos que hacer varias cosas al mismo tiempo es sinónimo de productividad. Entre más cosas haga, más produzco. Pero también este es un problema, porque entonces en lugar de dedicarle el 100% de nuestra actividad o de dedicarle el 100% de nuestra atención o el 100% de nuestra energía a una sola actividad, estamos repartiendo esta energía, esta objetividad en muchas otras actividades y entonces van perdiendo nuestro interés y dijimos, pues bueno, lo dejo para luego, para que tengan más tiempo. Y entonces empezamos otra vez a enrolarnos en la procrastinación, empezamos a postergar las cosas importantes o las cosas que tenemos ya planeadas para hacer y terminamos entregando a lo mejor un trabajo de mala calidad o haciendo un trabajo apresurado, que justamente como lo que pasaba, que lo que me pasó cuando les platicaba lo de la cuestión de la arquitectura, y pues terminando siendo un fracaso. Entonces, lo que debemos de hacer es tener en mente un proyecto y bueno, vamos a dividirlo, en pequeñas tareas, en pequeñas partes y vamos a empezar a darle y crearnos metas a corto plazo para poderlas cumplirlas. Justamente es otra cosa muy importante, mis queridos güeros. Cuando nosotros nos planteamos metas a corto plazo, que las vamos cumpliendo, entonces vamos teniendo una satisfacción de decir, sí se puede, sí lo voy pudiendo hacer, y justamente eso me va dando un impulso mayor, me va dando, voy tomándole, pues no sé, voy tomándole así como que el gustito de hacer esto que estoy haciendo, y entonces ya me gustó, pues ya no solamente le voy a dedicar los 5 minutos iniciales, sino ya le voy a dedicar otros 10, ya le voy a dedicar otros 15, y cuando nos damos cuenta ya estamos bien inmersos en la actividad que tenemos que realizar. Y para esto es importante entonces tener así pequeñas metas. Meta número 1, a lo mejor estoy pintando, meta número 1, voy a pintar 1 metro cuadrado. Meta número 2, voy a llegar a 5 metros ahora. Y parece tonto, mis queridos güeros, pero en realidad pues es muy sencillo, pero pues, sí funciona. Vean aquí está pues la prueba de que sí se puede, ¿no? Entonces yo así lo he hecho, ya tengo un calendario donde dividí los días, tal día voy a hacer esto, tal día hago el otro, tal día grabo, tal día edito, tal día le dedico el día para analizar qué es lo que voy a hacer en el próximo episodio, en fin, para documentarme, y otro día evidentemente también, o otro tiempo lo voy a dedicar justamente para solazarme, para hacer lo que yo deseo, para descansar, para pasar tiempo con la familia. Y porque también es importante, o sea, no crean que el hecho de obtener una satisfacción emocional no es importante, no, al contrario, es tan importante que precisamente por eso buscamos que sea gratificante los trabajos que vamos a realizar y por eso los estamos dividiendo en pequeñas tareas. Por ejemplo, si necesitamos crear un calendario anual del contenido que vayamos a realizar, pues bueno, vamos creando unas fechas para entregar cada mes, o cada semestre, cada trimestre, no sé, por el tiempo que ustedes decidan trabajar. Y al final de cuentas nos habremos dado cuenta que como hemos concluido el trabajo, sufrimos en el intento, tuvimos un proceso creativo, un proceso productivo bastante interesante, bastante, válgase la redundancia, bastante productivo, bastante proactivo además, diría yo, y que además no nos generó ningún conflicto emocional. Y eso es importante. Eso a mí me funcionaba bastante bien. Otra de las cosas que también me ha funcionado muy bien y es el consejo número 3, que es el uso de las técnicas de gestión de tiempo. Aquí les voy a hablar un poquito de la técnica Pomodoro. El hecho de gestionar el tiempo es bastante importante porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Decimos, necesito hacer esto, pero me va a llevar, no sé, 4 horas, pero híjole. No quiero, no tengo tiempo, no tengo ganas, no quiero estar sentado, no quiero estar parado, no quiero estar en el sol, en fin, hay muchas cosas. Pero justamente por eso terminamos dejándolas de lado y no haciéndolas o haciéndolas nunca, ¿no? Entonces no las hacemos. Y decimos, las voy a hacer después y el después pues nunca llega. Entonces necesitamos aprender a usar técnicas de gestión de tiempo.
Es decir, necesitamos saber cómo dedicarle tiempo, cómo dividirlo de una manera que nos permita ser productivos. Y aquí viene esta cosa bastante interesante de la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro se debe su nombre. Pomodoro viene del italiano que así se le llama a los tomates. Bueno, no creo que a todos los tomates, en una especie de tomate, no sé. Pero bueno, en italiano Pomodoro significa jitomate. Y esto resulta porque una persona vio una vez uno de esos relojes temporizadores en forma de jitomate en la cocina, y se dio a la tarea, bueno, no se dio a la tarea, se le dio la idea de decir, bueno, voy a ocupar justamente este pomodoro, este jitomate, que es a su vez un temporizador, lo voy a ocupar para gestionar mi tiempo. Y dijo, voy a hacerlo de la siguiente manera. El pomodoro, el jitomate, me da lo que da una vuelta, me contabiliza media hora. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar media hora. Pero como también necesito descansar, entonces voy a trabajar solo 25 minutos. Entonces, trabajo 25 minutos, trabajo 25 minutos, descanso 5 minutos y vuelvo a empezar, regreso. Eso sí, dedicarle los 25 minutos sin distracciones de ningún tiempo, ¿no? Es decir, voy a dedicarme a, no sé, quiero escribir una novela. Entonces me siento frente a mi máquina de escribir o a mi computadora con mi libreta y mi lápiz para escribir la novela, y sin que nadie me esté molestando, me pongo a trabajar 25 minutos. Tan pronto vea yo o escuche yo que suena el temporizador a los 25 minutos, entonces me levanto, voy al baño, voy a tomar agua, voy a despejarme y a lo mejor reviso el celular, y justo cuando vuelvan a sonar los otros 5 minutos de que ya se acabó la vuelta del jitomate, entonces ahora sí me vuelvo a sentar, le vuelvo a iniciar y vuelvo a iniciar con este proceso. Justamente estas repeticiones son 4, se recomienda en la técnica Pomodoro que se hagan 4 repeticiones de este ciclo. Y después de estas 4 repeticiones, es decir, después de exactamente 2 horas de haber hecho las pausas y los trabajos continuos por 25 minutos, entonces nos decimos, ¿sabes qué? Pues ahora sí me voy a dedicar al menos 30 minutos a descansar y hacer otras cosas, ¿no? Ahora sí le dedico 30 minutos a revisar el celular, a contestar los mensajes en el WhatsApp, no sé, a revisar mis redes sociales, o ir por algo que esté aquí a la tienda, en fin, no sé. Algunas otras cosas que a veces son las que nos consumen mucho tiempo. Si hacemos esas gestiones de tiempo, mis queridos güeros, al menos a mí también me ha funcionado bastante bien, tener esa gestión de tiempo, que la técnica Pomodoro, esto nos va a ayudar a tener como la posibilidad de seguirnos concentrando. Fíjense que yo como procrastinador soy una persona que tiene la atención muy dispersa. Es decir, si no mantengo focalizada mi atención en lo que necesito, la voy a perder, esa concentración o esa atención la voy a perder de manera muy rápida. Soy muy rápido, entonces, de perder esta concentración. De hecho, por ejemplo, aquí en esta pantalla, tengo aquí enfrente, tengo justamente los puntos que estoy platicándoles a ustedes. Pero no tengo otra pestaña, no tengo otra ventana abierta, no tengo otra cosa abierta, porque si yo tuviera otra cosa aquí abierta, justamente mi atención va a pasar de esto que les estoy platicando a cualquier otra cosa que pueda ser secundaria y que no tiene nada que ver con el tema y que me va a desviar. En esta otra pantalla que tengo aquí, justamente llevo pues nada más contabilizado el tiempo de lo que llevo grabando, de lo que estoy hablando, para no pasarme de un tiempo pues, razonable, ¿no? Entonces, justamente, esto a mí me pasa, yo creo que eso nos pasa a la mayoría, y estas técnicas de gestión del tiempo, como la técnica Pomodoro, son muy buenas. A mí me ayuda mucho, a mí me ha ayudado bastante, y justamente por eso se las recomiendo, mis queridos güeros. Entonces, haciendo un recuento de estos 3 puntos que llevamos, el primer punto que es importante es dar el primer punto es dar el pequeño primer paso. Después, el segundo punto es hacer una sola cosa a la vez. Y el tercer punto es usar las técnicas de gestión del tiempo. El siguiente consejo que yo les daría, mis queridos güeros, consejo número 4, es priorizar lo que tenemos que hacer. En este punto debemos de entender que cada tarea es muy importante.
Cada tarea nos va a generar una importancia, pero también cada tarea nos va a consumir un tiempo específico. Y si no le damos o si no acotamos o le damos el tiempo específico a esta tarea, habrá tareas que nos van a llevar mucho tiempo y no sé, se pueden prolongar, valga la expresión, por un tiempo indefinido. Es más, pudieran prolongarse para siempre, por siempre y para siempre. Por ejemplo, el contenido en las redes sociales, pues nunca se va a acabar, ¿no? Nosotros nos moriremos y habrá nuevas generaciones que estarán generando contenido en las redes sociales. Entonces, si yo me pongo a ver qué hay de nuevo en el Facebook, pues evidentemente no voy a terminar nunca, porque siempre va a haber gente de mis amigos, de la gente que tengo agregada en el Facebook, que va a estar subiendo nuevas cosas que me van a hacer reír, que me van a hacer llorar, que me van a hacer enojar incluso. Y si no priorizo mis actividades y si no priorizo las tareas que tengo que realizar, pues le voy a dar mucho tiempo. Entonces, a lo mejor no voy a revisar el Facebook, pero voy a revisar el Twitter, o reviso el Instagram, o reviso cualquier otra de mis redes sociales, y ahí voy a perder infinidad de tiempo. Entonces, si yo priorizo las actividades que voy a realizar, pues sabré y entenderé de una mejor manera cuál es la importancia de cada tarea y cuál es la responsabilidad que conlleva esta tarea. Entonces, para dejar de procrastinar, para hacer la tarea que debo de realizar, a mí me va muy bien hacer un mapa mental. Es decir, hago un mapita de decir, por ejemplo, voy a grabar, voy a publicar el podcast de cómo dejar de procrastinar. Bueno, pongo el tema y después ahí pongo una rayita, qué es lo que voy a hacer, qué día voy a grabar, cuándo me dediqué a analizar y pensar en lo que estoy haciendo. Y después de eso voy cumpliendo las metas poco a poco. Ya les había dicho, por ejemplo, con la técnica del Pomodoro. Y entonces me voy dando a la tarea de hacerlo poco a poco. Entonces, a veces decimos, no, pues esto no tiene importancia. Pero vaya que tiene una importancia importante. Porque cada una de las actividades que vamos realizando, pensemos que somos unas máquinas como máquinas mecánicas que tienen un montón de engranes. Entonces, a veces decimos, bueno, pues es un engrane chiquititito, que no tiene, pues parecía que no tiene nada que hacer, pero si está ahí es porque tiene una función muy importante que realizar. Si nosotros pudiéramos destapar un reloj suizo, que son de los más exactos y además muy caros, vamos a ver que hay engranajes de todas medidas, ¿no? Hay unos engranajes muy chiquititos. Bueno, pensemos que las actividades, por muy pequeñas que sean, son como este pequeño engranaje, como un pequeño engrane, que le permite a la maquinaria funcionar de una manera perfecta. Entonces, es muy importante saber esto, mis queridos amigos. Al momento en el que nosotros pensemos o sepamos que tenemos una actividad que es importante, aunque sea de 5 minutos o de menos minutos, vamos a poder entender esas prioridades y vamos a darle prioridad a lo que realmente nos interesa hacer y vamos a dejar de lado lo que no nos está llevando a cumplir con la tarea que necesitamos realizar. El dicho que dice se cosecha lo que se siembra es muy importante recordarlo en este momento, porque si nosotros estamos sembrando la actividad para realizar la tarea a la cual nos hemos propuesto, pues vamos a terminar cosechando los logros de esta actividad. El quinto consejo que tengo que darles para evitar la procrastinación es identificar las distracciones. Y esto es muy importante. Aquí debemos de hacer un examen exhaustivo de conciencia, mis queridos güeros, para poder saber qué es lo que nos distrae. No sé, a mí me distraen algunas cosas que estoy seguro que a algunos otros no les distraerán. Es decir, si yo de repente me encuentro un video en YouTube que me diga cómo hacer pasteles, no me va a distraer, es decir, lo va a pasar de largo. Pero si me encuentro un video que me diga cómo hacer suéteres de macramé, no sé si existe eso, pero bueno, pongamos que existan, y eso es algo que me llama la atención, pues evidentemente eso me va a distraer. Entonces, primero más bien, el punto número 5, lo que debo de hacer es tener muy claro cuáles son mis distracciones. Puede ser que pensemos que no son importantes o que hay algunas cosas que hago que son realmente inofensivas, pero no. Realmente al final estas distracciones me van apartando de las tareas que debo de hacer y hacen que pierda yo la concentración.
por ejemplo, lo que les ponía de caso, perdón, por ejemplo, el ejemplo que les ponía hace rato, hablar por teléfono, revisar el WhatsApp, ver qué está pasando en las redes sociales, si hay alguien que aquí en este momento me estuviera hablando, híjole, me estaría como molestando, ir a la cocina o ir a la cafetera a traer más café, a traer agua, en fin, eso me genera una pequeña distracción, porque no solamente voy a pararme a traer agua, no solamente voy a pararme a traer café, sino también a platicar con quien me encuentre cerca, o a lo mejor dedico, pues ya que estoy por aquí en lo que me sirvo, reviso qué hay en el teléfono, y eso me va a dar como consecuencia a que voy a empezar a procrastinar. Voy a empezar a dejar de lado la actividad que ya tenía planeada hacerle, y pues entonces voy a dedicarle más tiempo a lo que no, a lo que me va a quitar realmente el tiempo, ¿no? Parecerá un contrasentido, pero así es. Entonces, para decirle adiós a la procrastinación, vamos a identificar cuáles son nuestras distracciones y vamos a ir cortando durante nuestro periodo de trabajo. Es decir, voy a trabajar en mi proyecto personal, entonces voy a lo mejor a poner en silencio el teléfono, o lo voy a apagar. Voy a ponerme en un lugar a donde no pueda ver hacia la calle. Si me distrae ver hacia la calle, voy a guardar, no sé, mis agujas de macramé o de mis agujas de tejido, si es que eso me va a distraer un poco. Voy a bloquear, si voy a trabajar en la computadora, pues bueno, voy a bloquear en las redes sociales o las notificaciones para que no me salten en el momento en el que esté haciendo lo importante, y entonces me quede yo clavado en esas actividades. Entonces, esto es bastante interesante. A lo mejor podemos hacerlo con la técnica del pomodoro, pues nos dedicamos durante los primeros 25 minutos a hacer lo que nos importa y le dejamos 5 minutitos. Ahora sí voy a revisar las redes, ahora sí ya termino de hacerlo, ahora sí continúo los otros 25 minutitos. Ahora sí me levanto, después de los segundos 25 minutos me levanto al baño y a beber agua. En fin, ese tipo de actividades, esa planificación y previamente, o más bien o al mismo tiempo, identificando nuestras distracciones, nos va a permitir que dejemos de postergar las actividades, nos va a permitir que dejemos de procrastinar y entonces ahora sí ser más productivos. En un inicio les había dicho que les iba a dar solamente 5 recomendaciones o 5 puntos que a mí me han ayudado muchísimo a dejar de procrastinar, pero les voy a dar otros 2 más, porque también déjenme decirles que en el momento de hacer mi investigación me di cuenta que no solamente he ocupado 5, sino he ocupado 7. La otra parte, lo que sigue, es decir, el punto número 6 de estos consejos del güero para dejar de procrastinar, es iniciar por la tarea más difícil. Ya hice lo anterior, ya planifiqué mi tiempo, ya identifiqué cuáles son mis distracciones. Ahora voy a iniciar por la tarea más difícil, es decir, ya tengo una planeación de cómo lo voy a hacer. Entonces, voy a iniciar por la tarea más difícil que tenga en el día de hoy. La tarea más difícil es, no sé, a lo mejor, en mi caso, ¿no? A lo mejor grabar, pues bueno, voy a dedicarle mucho tiempo, o lo primero que voy a hacer el día de hoy, que ya tengo mi planeación, es grabar. A lo mejor, en tu caso es traer la pintura, bueno, voy a traer la pintura antes de empezar a pintar. Y eso me va a ayudar, pues decir, pues bueno, ya grabé, ya tengo ahí el material, pues bueno, nada más lo edito y continúo, ¿no? Tú voy a empezar a pintar una barda de 10 metros, de 50 metros, bueno, ya tengo la pintura, pues bueno, ya el primer paso ya está dado, vámonos, vamos a seguirle. La tarea más complicada o la que lleva más tiempo realizarla, pues bueno, la tenemos que hacer o la podemos hacer al principio, y eso nos va a vencer, como decía hace rato, nos va a ayudar a vencer la resistencia que tenemos, la inercia que tenemos a la procrastinación. Y pues bueno, nos vamos a dar cuenta, si ya hice lo más difícil, lo demás es pan comido, ¿no? Ya hice lo difícil, ahora voy a empezar a hacer lo que ya es fácil. Le voy a dedicar a lo mejor hasta menos tiempo, me va a causar a lo mejor hasta menos, no me va a causar menos resquemores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me va a causar menos aprensión
me va a causar menos aprensión, me va a causar menos problemas emocionales, no voy a estar tan presionado y entonces, bueno, lo voy a hacer con más ligereza las próximas actividades. Muchas veces pensamos, ¿no? Que, híjole, eso está bien complicado y lo estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo recuerdo mucho que en algún momento, pensando en algunas cosas, incluso la misma güera me dice, oye, güero, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué estás pensando? Y es que sí, le voy dando vueltas a las actividades que tengo que realizar y ahí las traigo en la mente dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y invierto más de mi tiempo en imaginar que está muy pesado, pensando que realmente está muy pesada la actividad, incluso ya me está dando un poco de ansiedad, pensando que realmente está muy pesada la actividad que tengo que hacer, que me va a llevar mucho tiempo hacerlo, en lugar de enfocarme y hacerlo, ¿no? En lugar de decir, bueno, voy a agarrar los toros por los cuernos, voy a hacer esta actividad y darme cuenta al rato, al paso del tiempo, cuando ya la estoy haciendo, darme cuenta que realmente no está tan difícil, no está tan pesada, no es tan tediosa y no es tan aburrida como lo había pensado. Sin embargo, por estar piensa y piensa y piensa, ya me generó mucha ansiedad, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en hacerla, ponernos a la acción, dejar de ser contemplativos y volvernos productivos, volvernos gente de acción. Y con esto, mis queridos güeros, vamos a dejar de lado la procrastinación. Vamos a empezar a hacerlo y esto es importante, ¿eh? Si la procrastinación es un mal hábito, podemos con este consejo, con esta actividad de empezar por lo más difícil, podemos hacerlo un buen hábito, ahora un buen hábito, y rompemos con este mal hábito que es la procrastinación y nos volvemos pues activos, nos volvemos productivos de primera instancia. Y el último punto, mis queridos güeros, es delimitar y preparar el espacio. Normalmente, y eso tiene que ver justamente con el punto número 5, que es reconocer cuáles son los distractores que tenemos. Y con el punto número 7, pues, lo que les comentaba, también cuando hablamos del punto 5, es justamente, una vez que ya tengo identificados cuáles son mis distractores, entonces voy a delimitar un espacio específico donde voy a evitar estos distractores. Muy interesante. Cuando platicaba yo con Asael Lobo de este tema, cuando hablábamos, justamente tuve la oportunidad de hablar con él hace algunos pocos días al respecto, y le decía, mira, el problema que nosotros tenemos con esta procrastinación, al estar dejando de lado hacer el podcast de La Hora del Güero, es porque no tenemos un espacio específico donde sepamos que nos vamos a dedicar justamente a hacer lo que nos corresponde. Por eso los grandes artistas, mis queridos güeros, tienen un espacio, ¿no? Los pintores, los escultores, los escritores, tienen un espacio al que ellos denominan el estudio. Un lugar a donde se enfocan única y exclusivamente a esa actividad. A lo mejor nosotros, los que no somos artistas, pero que sí nos dedicamos a cosas productivas, ya sea de nuestro propio, de nuestra propia, de nuestra propia naturaleza, a lo mejor hacer cosas que sí realmente sean culturales, que sean educativas, que sean productivas, no sé, de la forma en la que quieres, pero que implica que necesitas trabajar, pues, bajo tu propia supervisión, llamémoslo así, justamente debemos darnos cuenta que para evitar esta cuestión de la procrastinación, pues debemos de tener un espacio tanto físico como también temporal, que esto también es muy importante, mis queridos güeros. Tener un espacio para dedicarnos única y exclusivamente a esta actividad. Y aquí entran todos esos factores de los cuales, por eso lo dejé al final, todos esos factores de los que habíamos platicado previamente, tanto de hacer primero la actividad más importante, la gestión del tiempo con la técnica Pomodoro o con otra técnica que tú consideres. De hecho, en otro episodio les voy a hablar de algunas técnicas para la gestión del tiempo. Pero, pues, entonces, ya que tienes todo esto, pues bueno, tienes que sentarte, tienes que preparar un lugar específico para poder hacer la tarea. Y por eso es la delimitación y preparación del espacio. No sé, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a hacer mi tarea. Soy un estudiante y he procrastinado mucho con hacer mi tarea, tareas de investigación, y no tengo un espacio, mi querido güero, nada más vivo en un pequeño espacio como vivimos todos los estudiantes universitarios en México. Departamento bien chiquito, pues dejamos la provincia y nos vamos a otro lugar, otra ciudad más importante para poder estudiar.
y pues no tenemos otro lugar, ¿no? A lo mejor la mesa del comedor, la mesa donde como. Pues bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a delimitar y preparar ese espacio donde le voy a quitar todo lo que me pueda distraer. Quito lo que tiene que ver con la comida y todo, y preparo y dejo solamente ese espacio preparado para que sirva para mi fin productivo. Y eso no tiene que ver con que pues dices, ay no, pues bueno, obviamente tengo que limpiar la mesa, porque si voy a trabajar ahí, pues ¿cómo voy a trabajar con manchas de comida? No, me refiero a que quites todas las cosas que te puedan distraer. No sé si ustedes le dieran una vista a mi escritorio, sabrán cuánto tengo aquí un montón de cosas, tengo papeles, tengo libros, tengo pinturas, en fin, tengo un montón de cosas, incluso hasta herramientas de mecánico de repente tengo aquí en el escritorio. Y justamente esto habla de que no tengo una delimitación y una preparación del espacio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Limpio de cualquier otro distractor, limpio de cualquier cosa que me pueda estar llamando la atención o que incluso lastimando de manera emocional, y le dedico el tiempo necesario a la actividad que debo realizar. El tener un espacio adecuado, un espacio limpio y organizado para desarrollar el trabajo o la responsabilidad del día a día, eso nos va a permitir tener una mejor actitud con la tarea que vamos a realizar. Si vamos también a delimitar la hora, es muy importante, es decir, le voy a dedicar de tal a tal hora, porque es en el momento en el que tengo mejor luz, por ejemplo. Que me voy a dedicar a escribir, o voy a dedicar a pintar, voy a dedicar a la escultura. Voy a dedicar de tal a tal hora porque no hay ruido, pues voy a hacer música, voy a grabar, no, en fin, no sé, depende de la actividad que vas a realizar. Y además, otra de las cosas muy importantes en cuanto a esto de delimitar el espacio, está comprobado científicamente, mis queridos güeros, que si yo trabajo en la cama, en la sofá, en el lugar a donde acabo de comer y no limpié, solamente nos va a generar la procrastinación. Y es que la mente nos va a asociar estos lugares que ya tenemos vinculados a otras tareas relacionadas con el ocio. Es decir, yo no puedo decir, pues me voy a dedicar a sentarme en el sillón donde me siento normalmente a ver la televisión para estudiar, porque entonces vas a terminar invariablemente y de manera inconsciente encendiendo la televisión, cambiándole de canal y atrapando tu mente una actividad que no tiene que ver con lo que te habías propuesto, que sería al final estudiar. Si tú estás acostumbrado a dormir en el sillón, la siesta, bueno, pues no te sientes ahí a hacer una actividad o a pensar o a planear una actividad, porque vas a terminar durmiendo y entonces vas a continuar en el círculo vicioso de la procrastinación. Entonces, lo más importante, mis queridos güeros, se los voy a resumir nuevamente de la siguiente manera. Lo primero es dar un pequeño primer paso, después hacer una sola cosa a la vez. Usar técnicas de la gestión del tiempo como la técnica Pomodoro, priorizar lo que se debe hacer, identificar las distracciones, iniciar por la tarea más difícil. Quizá este punto de iniciar por la tarea más difícil se pareciera al punto número 2, al punto número 1, que es dar un pequeño primer paso. Pero lo puse aquí, el iniciar por la tarea más difícil, justamente porque cuando ya tengamos identificado, ya hayamos roto con la inercia, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer el iniciar por la tarea más difícil. Y por último, delimitar y preparar el espacio donde vamos a trabajar, mis queridos güeros. Y pues estos 7 puntos, estos 7 consejos son los que les puedo dar, porque justamente son los que me han servido a mí para romper con la procrastinación y para pues continuar con mis proyectos. Déjenme decirles que no solamente estoy hablando del proyecto de A la Visconversa, el proyecto del podcast, sino que también he tenido algunos otros proyectos que he ido dejando de lado. De hecho, si apuntes al respecto, se podrían dar cuenta que tengo muchos otros proyectos que tienen que ver mucho con la educación, o que tienen que ver incluso con el estudio, porque pues parte de lo que me dedico, y también con proyectos que tienen que ver con la música, porque déjenme decirles que también me dedico a la música tradicional, pero pues bueno, eso será tema de otro episodio. Sin embargo, mis queridos güeros, creo yo que justamente por esa diversidad de actividades que de repente quiero realizar y que quiero emprender, me he dedicado mucho o me ha pasado mucho la procrastinación. Pero nunca de los nunca es tarde para empezar a dejar de procrastinar.
Si tú consideras que has empezado o que estás procrastinando y que necesitas ya dejar de hacerlo, si tú dices, híjole, pues ya no sé qué hacer, pues aquí están los 7 puntos que te pueden ayudar, que le han servido a tu amigo el abominable Güero de las Nieves. Y pues bueno, espero que te sirvan y que pues platícame, escríbeme un mensajito ahí en Twitter, @Güero de las Nieves, o por Facebook en Lee Güero de las Nieves, o en el Güero de las Nieves @gmail.com, en mi correo electrónico. Y ahí escríbeme, dime, oye, sí, me interesa que me amplíes sobre el punto número 2, o tienes algún otro punto que te haya servido, alguna otra técnica de gestión del tiempo. Y pues bueno, me daría la tarea de responderles, pero también lo más importante es ponte a trabajar. Que bueno, si tú eres procrastinador así como tu servidor, pues bueno, pongámonos a trabajar, porque ya es momento de dejar de ser procrastinadores y ser creadores y ser emprendedores. Mis queridos güeros, fue un placer haber estado con ustedes en este episodio número 1 de la temporada número 2 del podcast A la Visconversa, el podcast de tu amigo y servidor, el abominable Güero de las Nieves, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio, donde hablaremos pues, también de cosas importantes. No te lo pierdas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y como dice su amigo siempre, el abominable Güero de las Nieves, sean felices, pásenla chido y que viva el rock. Hasta la próxima.